Buenas tardes, soy el doctor Ronald Retamoso, médico ocupacional. El día de hoy vamos a tratar un tema importante que es el rebrote de COVID-19 para este año 2021. Como ustedes saben, en la actualidad existe un incremento en los casos nuevos y de recontagios en nuestra sociedad. Por lo tanto, esta pandemia sigue cobrando muchas vidas y lo que compete a todas las personas y las empresas es promover la prevención. En tal sentido, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esto y brindar las recomendaciones necesarias que debemos aplicar en casa, en el trabajo y hasta en la vía pública. En la actualidad tenemos una normativa establecida por el Ministerio de Salud mediante la resolución ministerial 972-2020 MINSA, en la cual justamente nos dan los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que tienen exposición a COVID-19. Estos lineamientos justamente el ministerio establece para que todos puedan cumplir y con esto evitar la propagación de la infección de este virus. Esta normativa nos brinda las recomendaciones necesarias y sobre todo nos da las pautas que cada uno debe socializar, debe compartir con la finalidad de poder aplicarlo en todo ámbito laboral. Las formas de contagio ya son evidentes y claras. Existen dos formas de contagio del COVID-19. La primera forma de contagio es el 85%, se podría decir, de la posibilidad de contagio es cuando una persona positiva pierde el distanciamiento de otra, menos de 1 metro, que tampoco usan mascarilla ambos y justo esta persona expulsa las partículas respiratorias, ¿no? En la cual contiene el virus del COVID-19 y la persona que está muy cerca a él, pues al momento de inhalar o puede ingresar por la nariz, por la boca, por los ojos, se estaría contagiando de este virus. Este es el 85% de las posibilidades como uno se contagia, ¿no? El que no haya uso de mascarillas, el pérdida de distanciamiento, se convierte en la principal forma de contagio. Entonces a veces uno piensa equivocadamente que el contagio se da en el ambiente laboral, pero como ustedes pueden ver, todas las empresas obligan a sus trabajadores que deban usar mascarilla en todo momento del trabajo. Entonces ahí no es la forma de contagio. Pero donde sí tenemos estas posibilidades, donde uno pierde el distanciamiento, donde uno expulsa sus partículas respiratorias, esto sucede más que todo en casa, en reuniones sociales, en eventos que participamos, cuando nos visitan personas que no viven en la casa o cuando nosotros visitamos a otras personas que tampoco no viven con nosotros y no sabemos cómo es su estilo de vida, no sabemos si se protege, si se cuidan. Entonces, ahí sucede el contagio, ¿no? El mejor ejemplo de esto es cuando tengo un paciente y empieza a sentir síntomas y le pregunto, ¿no? ¿Qué pasó hace 5 días atrás, hace 7 días atrás? Y me menciona que vino la tía de viaje, que los visitó y miren que justo pasó después de 5 días y empezó a presentar ciertos síntomas, se le hace la prueba y efectivamente da positivo. Entonces ahí es la mejor forma de poder demostrar que este tipo de irresponsabilidad, se podría decir, es la que está generando que esta pandemia siga todavía en nuestro Perú, que siga llevándose vidas innecesariamente. Entonces acá lo que tenemos que entender es que esto no debemos de dejar que siga sucediendo. Estas actitudes están generando que muchas personas sigan contagiándose y lleven el virus a casa. Definitivamente que alguien irresponsablemente que lleve el virus al trabajo, otro probablemente
en un momento de almorzar, ¿no? Que es el momento en el cual tenemos que sí o sí bajar la mascarilla, tal vez inhalamos involuntariamente el virus, ¿no? Pero eso es porque otra persona no se cuidó, porque otra persona sí se juntó en una reunión social, en la parrillada, y ahí uno se ríe, grita, entonces se expulsa con facilidad estas partículas que contienen el virus. Ese es el 85% de la posibilidad de contagiarnos. El 15% está enfocado a la segunda forma, que es simplemente cuando esta persona positiva, pues igual habla, tose, estornuda, grita, se ríe y expulsa sus partículas a un radio de 1 metro, ¿no? Metro, máximo 1,5 metros. Entonces uno deposita y deja estas partículas alrededor y otra persona pone la palma de la mano en estas partículas, ¿no? En esas superficies contaminadas con dichas partículas. Entonces ahí ya uno tiene el virus en la mano. Pero no es que se haya contagiado, solo tiene el virus en la mano. Entonces aquí tiene que suceder todavía otra acción, que es que esta mano que tiene el virus, pues al tocarse los ojos, la cara, la nariz, la boca, por ahí estamos generando la posibilidad de ingresar el virus a nuestro organismo. Entonces, esta es la acción que tiene que suceder para que recién ingrese el virus a nuestro organismo. Entonces, este solo es el 15%, pero justo nuestros controles los enfocamos bastante a esto, ¿no? Lavado de manos, no tocarse la cara, estar con la mascarilla, ¿no? Entonces, esto solo es el 15%. Yo creo que todo esto debe enfocarse más a que uno sea más responsable en su forma de vivir, en su forma de actuar, sabiendo que estamos pasando una pandemia, ¿no? Porque lo que queremos es evitar este 85% de posibilidad. Pero bueno, todavía hay muchas personas que hasta el momento no entienden y todavía tienen que pasar la pérdida de un familiar para que recién comprendan la gravedad de la situación. Bueno, cuando hablamos de estadística nacional, pues hablamos de números que solo nos sigue demostrando que nos falta mucho por prevenir, que todavía no estamos preparados para este tipo de pandemia desde todos los puntos de vista, ¿no? Hasta marzo teníamos cerca de 1,5 millones, pero estos son números subestimados, ¿no? Al igual que de casos de fallecidos, que llegamos a más del 500,000. En la actualidad tenemos pues casos que podrían ser probablemente el doble, ¿no? Porque no todas las personas pueden realizarse la prueba, no todas las personas en algún momento asistieron a un hospital que pudiesen ser diagnosticados, ¿no? Entonces, probablemente muchos pasan el COVID de forma leve y solo en casa, ¿no? O algunos son asintomáticos. Entonces, cuando hablamos de una totalidad de casos, la verdad no es algo exacto, ¿no? Pero probablemente sea el doble de lo que se menciona en las estadísticas del ministerio. Al igual que los fallecidos, ¿no? Que deben ser también al doble, probablemente. Entonces, aquí sí es importante que analicemos, ¿no? Que ninguna de las ciudades del Perú está preparada. Desde ningún punto de vista, falta personal de salud, nos faltan hospitales, no tenemos oxígeno, no tenemos muchas camas UCI, no tenemos camas de hospitalización, no tenemos hospitales que puedan abarcar una atención adecuada de todas las personas, no tenemos pruebas digamos, con la facilidad que puedan tomarle a toda persona que tenga síntomas. Entonces tenemos una necesidad muy grande y tenemos deficiencias en el Estado, ¿no? Por la parte del Ministerio de Salud, los cuales simplemente nos demuestra que esta pandemia nos está ganando, ¿no? Nos está ganando. Entonces aquí debemos nosotros ser responsables y, como dije, trabajar en ese 85%, ¿no? De la forma de contagio. También ya hemos pasado prácticamente un año de tener COVID, ¿no? Empezamos en marzo del año pasado y hasta marzo de este año pues solo podemos darnos cuenta que
la curva de casos positivos solo va en aumento, aumenta y aumenta hasta llegar más del 1,5 millones, ¿no? Pero realmente, como dije, probablemente seremos 3, 4 millones de contagiados realmente. Entonces, esta curva solo va en incremento. Por ejemplo, este cuadrito de fallecidos me permite tal vez poder hablar un poquito de la irresponsabilidad tal vez de una parte del Estado en no haber generado una cuarentena, un confinamiento en meses cruciales, ¿no? Como ustedes pueden ver, la curva de color rojo pues es la curva de fallecidos, ¿no? Entonces, esta curva fue incrementándose, pues, desde el año pasado y como miren, tiene una caída muy importante de casos en el mes de septiembre, ¿no? Septiembre, octubre, y desde ahí se hace como que media plana, ¿no? Media plana hasta justamente bajar bastante hasta el mes de noviembre, ¿no? Hasta el 23 de noviembre. Y a partir del 23 de noviembre empieza a subir. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué empezó a subir a partir del 23 de noviembre? Entonces es sencillo darnos cuenta de algo. Llegaba en diciembre fiestas navideñas, ¿no? Y lamentablemente estas fiestas genera que las personas salgan a comprar desde el mes de noviembre adornos, arreglos, todo para dejar la casa lista, preparada para Navidad, para Año Nuevo, ¿no? Entonces aquí se cometió un error, ¿no? Tal vez si el Estado hubiera pensado en esta situación, pues hubiéramos generado un aislamiento, un confinamiento, una cuarentena, ¿no? De todos, drásticamente desde el 1 de diciembre tal vez, o desde la quincena de noviembre, y créanme que tal vez no hubiéramos tenido segunda ola, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, desde las personas que les gusta arreglar desde noviembre la casa y dejarlo todo listo, que les gusta arreglar sus nacimientos o arreglar la casa, ¿no? De alguna forma sale a comprar a distintos centros comerciales, acá en Lima, en el Mercado Central, en Gamarra y en tantos lugares donde la gente pierde el distanciamiento, los vendedores no usan mascarilla, no tienen los controles suficientes para poder saber si en la calle están andando gente positiva. Entonces, por lo tanto, todo fue una diseminación bárbara y total, ¿no? Y en diciembre, ni qué decir, todos empezaron a visitar la familia, a viajar, tal vez no iban a estar en Navidad, no iban a estar en Año Nuevo, entonces voy a visitar a la familia, voy a viajar. Entonces todo fue un desorden total, total, total. Y, y a partir del 1 de diciembre la curva empezó a subir y a subir hasta no parar hasta el mes de febrero y marzo, ¿no? Estamos igual en subida de casos de fallecimiento, ¿no? Entonces, hacer una cuarentena en enero finalmente no tuvo nada de sentido porque la gente ya estuvo contagiada. No había sentido porque ya la gente empezaba a diseminar el virus. Se contagiaba a uno, le pasaba al otro y al otro, entonces el confinamiento era en vano porque solamente estaba generando que la familia también se contagie, ¿no? Entonces, la verdad, si el confinamiento hubiese sido en noviembre y diciembre, otra hubiera sido, quién sabe, la historia, ¿no? De esta pandemia. Pero bueno, ya de nada vale hablar del pasado, qué se hubiera hecho, qué no se hubiera hecho. Estamos aquí y lo único que podemos decir es que nos queda mucho por hacer y bastante responsabilidad de cada uno de los peruanos. Entonces, acá solo nuestra curva de fallecimientos no baja y sigue en picada, en subida. Igual esta tabla también nos habla lo mismo, ¿no? Como en noviembre bajó bastante el número de fallecidos y otra vez volvió a subir en diciembre el número de fallecidos por mes, ¿no? Hasta tener estos meses números todavía aún más altos que los que se presentan en la diapositiva.
Ahora, cuando hablamos de los síntomas, cuando hablamos de los síntomas de COVID, pues hablamos también que este virus ha cambiado bastante hasta en su forma de demostrar los síntomas, un paciente positivo, ¿no? Antes, cuando lo conocíamos este virus el año pasado, pues era un tema de dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre y dificultad para respirar. Pero ahora estas nuevas cepas, estas variantes nos demuestran que es un virus muy agresivo, cambiante, que puede, de acuerdo al lugar donde vive, ¿no? Porque de acuerdo a la estación, de acuerdo al país, vemos que este virus muta y genera síntomas distintos de persona a persona, ¿no? De raza en raza, pues va demostrando distintos síntomas y prácticamente no podemos tener algo establecido, ¿no? Entonces, lo que han hecho otros países es al menos generar una estadística en la forma de cómo se presenta este virus en las personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, personas que tienen síntomas, pero no tienen fiebre, ¿no? Como común denominador. Entonces se presenta dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta, dolor de pecho, pero no hay fiebre, ¿no? Otro grupo de personas tienen síntomas similares, pero ahí sí se presenta la fiebre, ¿no? Entonces estamos hablando de una presentación con fiebre y de otra presentación sin fiebre. También tenemos otra forma de presentación cuando una persona tiene síntomas más desde el punto de vista gastrointestinal, ¿no? Gastrointestinal, aquí la persona pues no tiene fiebre, pero sí tiene esta diarrea que es la clásica, ¿no? El clásico síntoma de las que inician desde el punto de vista gastrointestinal, ¿no? También tienen dolor de cabeza, pérdida del olfato, del gusto, dolor de garganta, dolor de pecho. Entonces, acá son distintas presentaciones, ¿no? Las que al menos han podido estadísticamente mencionar, pero no sabemos cuántas otras variedades de presentaciones se pueden dar, ¿no? Pero al punto que iba es de que debemos tener mucho cuidado, sobre todo bastante cuidado cuando a una persona le empiezan los síntomas y está presente la fiebre. ¿Por qué? Porque justamente en esta segunda imagen podemos ver los grados de severidad. O sea, cuando yo pienso que una persona se va a agravar o no, ¿no? Porque es lo primero que a veces uno se pone a pensar, ¿no? Me complicaré, no me complicaré, estaré conectado a un ventilador o quién sabe, fallecerá una persona. Primero que hay que entender la edad, ¿no? A menor edad del paciente pues tiene más posibilidades. Lo otro también es tener en cuenta que a mayor edad pues uno tiene otras enfermedades, ¿no? Que pueden convertirse en vulnerable. Las defensas también de cada persona, el grado de alimentación que cada uno ha tenido durante todos estos años, todo jugará un factor para saber pues si yo voy a complicarme o no después de tener COVID. Entonces, cuando hablamos del nivel de severidad 1, estamos hablando de este grupo de personas pues que tiene fiebre, ¿no? O sea, es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que ya si yo tengo fiebre, estoy hablando de una posibilidad, ¿no? De que tal vez me voy a agravar. Entonces, tendré que tener mucho cuidado al respecto y deberé recibir una atención, una evaluación adecuada por un médico de forma presencial para tener un diagnóstico certero y iniciar un tratamiento y seguir las recomendaciones respectivas, ¿no? Del médico tratante. Pero si tal vez de tener todos estos síntomas empiezo a tener tendencia a querer dormir solamente, perder el apetito, no querer alimentarme, entonces aquí significa que ya me voy agravando, ¿no? Si se asocia a esto dolor muscular, eh, si habrá digamos, un dolor en toda la parte del cuerpo, un dolor corporal, pérdida de fuerza, de apetito, entonces significa que este virus sigue ganando en nuestro organismo, no se sigue diseminando,
Por lo tanto, significa que me estoy agravando, ¿no? Significa que me estoy agravando. Entonces, acá es muy probable que voy a terminar hospitalizado, ¿no? Voy a terminar hospitalizado. Entonces ya estoy en un grado de severidad tipo 2. Pero si a esto se asocia que ya empiezo a sentir dificultad para respirar, se asocia deposiciones líquidas, diarrea, dolor abdominal, mayor dolor muscular, dolor de la espalda, y, y todo esto se va juntando, ya estoy bastante encaminado a que debo estar en una hospitalización. Si ya siento dificultad para respirar y le toman la saturación, nos vamos a dar cuenta que estos pacientes ya bajaron del valor, están en 93, 92, 91, entonces las personas deben estar hospitalizadas y todavía son muy probables y propensos a que tal vez van a terminar en cuidados intensivos y quién sabe en ventilador mecánico. Entonces, cuando ya estoy en un grado de severidad 3, pues estoy hablando de que sí o sí terminaré hospitalizado y quién sabe en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la idea es no llegar a este punto, cuidarme al máximo, seguir las indicaciones, reportar mi evolución, y si no voy mejorando debo, ¿no?, acudir a un establecimiento o tener una evaluación particular para controlar que esta infección no siga avanzando, ¿no? Entonces, estas son las formas de cómo uno se puede ir agravando y tener mucho cuidado cuando está presente la fiebre, ¿no? Porque esta fiebre, en la mayoría de los casos, pues es debido a que la principal complicación es la neumonía, ¿no? Y la neumonía se caracteriza justamente por tener fiebre, por tener dificultad para respirar, disminuye la saturación. Entonces, eso es un indicio negativo de una persona que tiene COVID, ¿no? Entonces, como hablamos de esta normativa de la RM972, esta normativa nos lanza 7 procedimientos, ¿no? Los procedimientos obligatorios de la prevención del COVID-19. Entonces, estos lineamientos, al menos mediante esta normativa, se ha tratado de cumplir y establecer los procedimientos que tiene que sí o sí tomar en cuenta una persona, un trabajador en un centro laboral para evitar la propagación de este virus, ¿no? Tenemos el lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El segundo, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. El tercero, lavado y desinfección de manos de forma obligatoria. El cuarto, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Quinto, medidas preventivas de aplicación colectiva. Sexto, medidas de protección personal. Y séptimo, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Entonces, a continuación vamos a conversar sobre cada lineamiento establecido por esta normativa. Primer lineamiento, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Entonces, esto está encaminado a que debemos realizar una limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Esto aplicado pues a los ambientes, al mobiliario, herramientas, equipos, vehículos y todas las superficies inertes, ¿no?, con una metodología y procedimiento adecuado, lo cual nos asegure que va a estar libre del virus, ¿no? Sobre todo verificar el cumplimiento de este lineamiento para cada vez que se van a iniciar actividades. O sea, antes de entrar a trabajar debemos tener la certeza al menos que nuestro ambiente de trabajo está limpio y desinfectado, ¿no? Y para eso pues se debe establecer una periodicidad, ¿no?, para saber que con esto vamos a tener una opción de no contagiarnos en un centro de trabajo. De preferencia debe ser de forma diaria, ¿no? Asegurar todas las medidas de protección a los trabajadores que van a realizar pues sus actividades laborales y
También capacitar al personal de cómo uno hace la limpieza y desinfección, ¿no?, de los ambientes de trabajo. Si lo hace una persona enfocada a la limpieza y desinfección, ok, tendrá toda la responsabilidad de hacerlo de forma adecuada, con las sustancias adecuadas, ¿no?, que nos permita un ambiente limpio y desinfectado. Pero también es necesario la participación de cada trabajador, no solo a la persona que limpia, el personal de mantenimiento. Nosotros debemos entender que la responsabilidad va también a cada trabajador, porque el personal de mantenimiento no te va a limpiar el mouse, no te va a limpiar el teclado, no te va a limpiar el perforador, el engrapador, que son objetos que uno puede compartir, ¿no? Entonces aquí necesitamos tener en claro que cada uno forma parte de la limpieza y desinfección del ambiente laboral, ¿no? Entonces cada uno debe ser responsable de limpiar su puesto de trabajo, porque lo que quiere es no contagiarse. Entonces eso es lo que también queremos, que cada uno participe y forme parte de esta recomendación, ¿ok? Entonces, como dije, si soy de un área administrativa, debo limpiar y desinfectar mi escritorio y todo lo que yo vaya a usar y compartir en un día cotidiano de trabajo. Si soy del área operativa, también debo de desinfectar las herramientas, los artículos, objetos que usamos, ¿no?, entre todos los compañeros del ambiente de trabajo, y acá también están incluidas las herramientas, ¿no? Entonces acá también establecemos esa periodicidad para limpiar y estar libres de este virus cuando uno ingresa a trabajar, ¿no? Y tener todo lo necesario, los equipos de protección cuando uno hace la limpieza y desinfección, ¿no? Definitivamente sí, eso también es importante. El segundo lineamiento pues habla de la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Entonces aquí tenemos que primero entender que esta normativa ha clasificado los puestos de trabajo en cuatro grupos, se podría decir, ¿no? Tenemos cuatro tipos de trabajo que tienen cada uno un tipo de riesgo, ¿no? Entonces, habrán puestos laborales que tienen un riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un puesto de trabajo que tiene riesgo bajo, pues significa que es un puesto que no requiere contacto con personas, ¿no?, que tengan COVID o sospecha de COVID, ¿no? O sea, nuestro puesto de trabajo no está enfocado a trabajar con este tipo de personas, ¿no?, sospechosas ni confirmadas, y que siempre tengo un distanciamiento de 1.5 metros, ¿no? O puedo establecer alguna barrera física, ¿no?, una mampara, ¿no? Entonces, todos los puestos que no tengan un trabajo muy cercano a un caso positivo sospechoso, entonces es un puesto de trabajo de riesgo bajo. El riesgo medio son los puestos que requieren un contacto frecuente o tal vez cercano con personas a menos de 1.5 metros. O sea, mi puesto de trabajo sí implica que tenga que acercarme o que tenga que atender a personas a menos de 1.5 metros, ¿no?, con el público en general, y que no requieren establecer barreras físicas. O sea, para mi puesto de trabajo tal vez soy un supervisor, un controlador y tengo que acercarme, tengo que visualizar el trabajo que realiza mi trabajador, entonces no podré poner una barrera física, ¿no? Entonces, por eso es que mi riesgo de mi puesto de trabajo es un riesgo medio, ¿no? Entonces, hasta aquí son los principales puestos de trabajo de los sectores industriales: un riesgo bajo y un riesgo medio. En cambio, un puesto de trabajo de riesgo alto, hablo cuando el trabajador está expuesto a casos sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿no?, pero en la cual no están expuestos a los aerosoles en el ambiente de trabajo, ¿no? O sea, un aerosol significa cuando un caso positivo tose, estornuda, y expulsa las partículas respiratorias, ¿no? Ese es un aerosol microscópico. Entonces, si tengo un puesto de trabajo que sí estoy expuesto a atender a sospechosos o confirmados, entonces mi riesgo es alto, ¿no? Entonces,
este puesto de trabajo está enfocado tal vez a clínicas o a otras actividades que sí tengan que estar cerca a casos positivos o sospechosos, ¿no? Y el riesgo muy alto es aquel puesto de trabajo que está expuesto a los casos sospechosos y confirmados, ¿no? Con exposición a esos aerosoles, ¿no? En el ambiente de trabajo o durante sus procedimientos médicos. Entonces acá es obviamente el sector salud, ¿no? El cual sí tiene que atender a los pacientes COVID, estar expuestos a la contaminación de un paciente, ¿no? Entonces, el riesgo alto y muy alto son prácticamente actividades relacionadas a la salud o personal netamente de salud que atiende pacientes COVID positivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos el puesto de trabajo, lo tengo que clasificar, ¿no? Como dije, la mayoría está en riesgo bajo y medio. ¿Qué más hacemos en la evaluación de la condición de la salud? Pues también nos encargamos de velar el cumplimiento del control de la temperatura al ingreso del trabajo, ¿no? Al ingreso del trabajo. También rellenamos nuestra ficha de sintomatología, ¿no? De forma diaria, enfocado a conocer si alguien tiene o no algún síntoma respiratorio y que por lo tanto no deba ingresar a laborar porque podría ser un caso sospechoso. Entonces, cuando hablamos también de las pruebas, ¿no? De la periodicidad de las pruebas, pues uno aplica periodicidad de pruebas cuando los puestos de trabajo son riesgos altos y muy altos, ¿no? Entonces ahí, si tengo personal de salud, sí les tengo que tomar la prueba, no sé, de forma quincenal, mensual, ¿no? Lo que puede establecer el médico ocupacional, con la finalidad de conocer si hay alguien que tiene un contagio, ¿no? Porque su puesto de trabajo está expuesto bastante a este riesgo, pues, ¿no? En cambio, cuando son puestos de trabajo de riesgo bajo y medio, pues las empresas no están obligadas y ya eso más que todo depende, ¿no? Si le tienen que hacer cuando alguien presenta síntomas, ¿no? Entonces ahí ya es potestativo de la empresa si quiere aplicar una periodicidad, pero no están obligados por normativa. Pero en cambio, el puesto de trabajo de riesgo alto y muy alto sí se le tiene que aplicar una periodicidad, ¿no? De acuerdo al puesto de trabajo y aquí con la finalidad de detectar prontamente si alguien llega a contagiarse o no. Estos lineamientos, pues como dije, nos encamina a que justamente hagamos pruebas cada vez más específicas, ¿no? Recuerdo que el año pasado se trabajaba con la única prueba que era la prueba rápida, ¿no? Esta prueba rápida y la molecular, pero la investigación de muchos otros países, ¿no? Que tienen mejor tecnología nos permitió conocer que la prueba rápida no era una prueba tan confiable a un inicio para poder detectar casos nuevos, ¿no? Es tanto ahí que justamente se hace justamente las investigaciones y aparece la prueba de antígeno que se convierte en una prueba pues digamos de mejor especificidad y sensibilidad que la prueba rápida y mediante esta nos permite detectar rápidamente casos nuevos, ¿no? Que están iniciando, casos nuevos que están iniciando. Entonces estas pruebas deben estar registradas en el SISCOVID, que es una plataforma del Ministerio de Salud, ¿no? Y que se deben realizar pues rápidamente a los trabajadores que presentan algún síntoma compatible, ¿no? A COVID-19. Entonces es esto que ya en ahora se está aplicando la prueba de antígeno, seguimos con las moleculares o también las pruebas serológicas cuantitativas, ¿no? Que también son unas pruebas que tienen al menos un buen aporte al diagnóstico y conocimiento de si una persona tiene o tuvo COVID-19. Entonces, cuando hablamos de la ficha de sintomatología, ¿no? También tener en cuenta que cada empresa tiene esta responsabilidad, ¿no? De poder aplicar la ficha de sintomatología que puedan establecer que esto se realice de forma diaria, porque no sabemos que tal vez un día de común de trabajo, una persona que tenga síntomas de dolor de garganta, síntomas gripales, pueda hacer un COVID y debería pues esta persona no ingresar, ¿no? Debería estar pasando una evaluación médica para saber si es alguien o no de un caso positivo.
Entonces, también el control de la temperatura nos permite saber si alguien está acudiendo con fiebre, ¿no? Aunque la posibilidad a veces es baja de encontrar a alguien con fiebre a un inicio, pero igual tenemos como posibilidad de descarte también, ¿no? Si alguien es sospechoso. Entonces podemos utilizar una ficha de sintomatología de forma presencial, ¿no? O también se pueden utilizar medios digitales. Existen distintas formas de aplicar la ficha de sintomatología. Hay algunos que lo aplican diario, por hoja, otros pueden realizar una ficha encaminada a una quincena, ¿no? Como se ve en este modelo, o la que más se acerque a la comodidad del trabajador o los medios digitales o virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un caso pues sospechoso? Lo que hacemos, el médico ocupacional se supone tomar todos los datos necesarios para establecer que esta persona deba ser evaluado de forma presencial en un establecimiento de salud, ¿no? Y poder evaluar si es un caso sospechoso, ¿no? Con la finalidad tal vez de ver la posibilidad de que le hagan la prueba que corresponde y mediante esa información realizarle el seguimiento para llegar a saber si es un caso confirmado o no de COVID-19, ¿no? Entonces, ese seguimiento lo realiza el médico ocupacional de cada empresa y así nos permite detectar rápidamente, ¿no? Y evitar que exista una diseminación en el trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante, esto es importante que se realice cuando alguien se encuentra como sospechoso, ya sea por sintomatología o por el control de la temperatura o por alguno otro que nos haga pensar que este es un caso probable de COVID-19, ¿no? Estos casos de encontrar un caso de COVID-19, pues realiza el médico ocupacional el seguimiento correspondiente y todos esos datos se suben a una plataforma establecida por el Ministerio de Salud, que es el SISCOVID, y así el médico deja esta estadística para que el ministerio pueda, ¿no?, tener más idea y así subir digamos, a esta plataforma lo necesario, ¿no? Cuando sale diagnosticado, cómo va el seguimiento y la evolución de los casos, y así el Estado tenga mejor estadística y va evaluando, ¿no?, cómo va comportándose esta pandemia en nuestra sociedad. El tercer lineamiento es el lavado y desinfección de manos de forma obligatoria. Acá este lineamiento nos habla de que todos los centros de trabajo deben establecer un lavadero, ¿no? O debe tener identificado un lavadero donde la persona que va a ingresar a laborar como primera responsabilidad es lavarse las manos, ¿no? Hablamos que el que una persona tenga el virus en la palma, pues es el 15% de la posibilidad de contagio. Esta persona viene de un ómnibus, viene de un transporte público, ¿no? Viene de la calle, ha cogido monedas, billetes y distintas superficies que podrían estar llevando el virus en la palma, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es que se lave la mano con agua y jabón. Y aquí estamos hablando pues de utilizar una técnica adecuada del lavado de manos por el tiempo que es más de 20 segundos, ¿no? Entonces esto no tiene que faltar y no tiene que dejar de hacerse. Esto es súper necesario y obligatorio para toda empresa y centro laboral, ¿no? Y aplicarlo también en casa, definitivamente que sí. También es importante, aparte de esto, asegurar tal vez puntos de alcohol de gel líquido o alcohol en gel, ¿no? Esto nos permite desinfectar el virus de la mano, ¿no? Como ustedes saben, el jabón no mata el virus, lo único que hace es simplemente por arrastre, ¿no? Porque uno se soba la mano, se frota, hace que el virus caiga pues al lavadero, ¿no? Y se vaya por el desagüe. Pero en cambio, cuando hablamos del uso del alcohol, estamos hablando de que debe ser un alcohol al menos de 70 grados, ¿no? Este alcohol sí nos permite, por un tiempo determinado que debe estar en la mano, nos permite que este virus muera, pues, ¿no? Por la concentración del alcohol.
Entonces, esto no tiene que faltar, también tenemos que ver estos puntos necesarios o que tal vez cada persona tenga su alcohol personal, tanto gel o tal vez líquido, para continuar con la desinfección de las manos, ¿no? Esto es súper necesario y lo vemos en muchos establecimientos, centros comerciales, que sí se promueve de forma correcta. La técnica del lavado de manos es importante, ¿no? Debemos pegar afiches para que las personas puedan saber la técnica adecuada del lavado de manos, igual de la desinfección de las manos, ¿no? Mediante el alcohol y a realizarlo pues por el tiempo correcto, ¿no? Que es más de 20 segundos, ¿no? Como se mencionó. El, el cuarto lineamiento pues es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. O sea, lo que hacemos mediante este lineamiento es darle toda la información necesaria al trabajador, capacitarle, darle afiches, ¿no? Mediante esta metodología lo que hacemos es que la persona tenga la mayor información posible del COVID para que pueda entender, compartir, aplicarlo en su día tras día de trabajo y en todas partes, en la casa, en la vía pública, con la finalidad de que evitemos esta propagación, ¿no? Esta es la finalidad, es darle toda la información, ¿no? De esto nos abre este lineamiento para evitar que siga incrementando el número de contagios, ¿no? Entonces acá le hablamos que las personas tengan que usar de forma obligatoria la mascarilla, que tengan importancia también en el conocimiento de que no podemos estigmatizar ni discriminar a personas que tengan COVID, ¿no? Porque no es lo correcto. También facilitarle todos los medios y las facilidades de información para que puedan conocer más sobre el COVID-19. El quinto lineamiento, las medidas de prevención de aplicación colectiva. Estamos hablando de justamente hablar que colectivamente o de forma grupal, pues las personas entiendan que cuando uno va a su centro de trabajo, desde que sale de la casa, pues ya está usando mascarilla, ¿no? Está usando mascarilla, es obligatorio usar la mascarilla en el centro de trabajo y por ningún motivo retirársela y usarlo de forma correcta, ¿no? Usarlo de forma correcta, que es tapando nariz, boca y mentón, ¿no? Muchos usan la mascarilla de forma irresponsable, solamente está debajo de la nariz, ¿no? Y una persona que respira, pues sigue expulsando por la nariz las partículas respiratorias, tal vez con el virus. Entonces, esto es algo inadecuado que realiza, ¿no? Entonces, tal vez se puede promover por algunos puestos de trabajo, se puede promover el trabajo, digamos, remoto, ¿no? El teletrabajo, si vamos a tener reuniones, capacitaciones, mantener el distanciamiento de 1.5 metros en todo lugar, en las colas, en los establecimientos, en casa y en los centros laborales, tener las ventanas abiertas, las puertas abiertas para que entre más iluminación, haya mayor recambio de aire. Todo esto nos permite que nuestro ambiente de trabajo sea más agradable y menos contaminado. ¿Qué más? Tener en cuenta que también cuando vamos a comer o un ambiente de trabajo tiene un comedor, ahí sí cambia el distanciamiento, ¿no? Ahí es 2 metros, ¿no? Ahí tenemos que aplicar 2 metros, igual para lugares que tienen dormitorios muy juntos, ¿no? Tal vez en campañas, en centros mineros, ahí también tiene que haber un distanciamiento de 2 metros. En los ascensores de preferencia, 1.5 metros, ¿no? Y en los establecimientos siempre procurar que haya pues barreras, ¿no? Físicas cuando tenemos un trabajador que atiende al público, ¿no? Que atiende al público. Tener una individualización de los desechos, ¿no? Mediante tachos de colores, ¿no? Para poder acopiar también los desechos y si tenemos un tacho rojo que es el que está encaminado a botar las mascarillas y todo lo que uno puede utilizar para limpiarse la vía respiratoria.
También, como siempre se ha dicho, evitar aglomeraciones al momento de ingresar al centro de trabajo, manteniendo su distanciamiento. De preferencia, utilizar marcadores, ¿no? Para no estar utilizando papeles ni lapiceros que nos estén prestando. Entonces, lo ideal sería tener marcadores de acercamiento, ¿no? Visuales o en todo caso, pues, marcadores digitales, ¿no? Tener también en cuenta que no podemos, digamos, arriesgar un poco la salud de los gestantes, madres lactantes, ¿no? Ellos son ciertamente vulnerables, por lo tanto, si ellos tienen el descanso pre y postnatal, pues sí o sí los tienen que tomar, ¿no? Esos descansos no los podemos posponer, ya no están permitido el uso de cabinas de desinfección, ¿no? Esto ya es bien sabido. Entonces, por lo tanto, tratemos de cumplir todas estas recomendaciones. Las medidas de protección, que es el sexto lineamiento, pues nos habla justo de los equipos de protección que te entrega tu centro laboral o el que usas, ¿no? Encaminado al puesto de trabajo, ¿no? Como dijimos, los puestos de trabajo son de riesgo bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Entonces, esta normativa nos menciona que si tenemos un riesgo un riesgo bajo, ¿no? De trabajo, pues suficiente con el uso de una mascarilla comunitaria o de tela, ¿no? Los cuales deben ser entregados, pues, mínimamente 3 al mes, ¿no? Porque estos son reutilizables. Pero también, si el puesto es un riesgo ya alto y muy alto, pues ahí se están utilizando, pues, ya mascarillas de mejor consistencia, como son la quirúrgica descartable, la KN95, la N95, y si sigue subiendo el puesto de trabajo, ¿no? Como son los riesgos alto y muy alto, pues ya se agrega un protector facial, lentes, guantes, botas, mameluco, ¿no? Entonces va a depender del puesto de trabajo. En la actualidad no está normado, pero ya el ministerio lo ha mencionado en los medios y redes, ¿no? Que se está recomendando el uso de la doble mascarilla, ¿no? Porque estas variantes, al parecer, están pasando rápidamente por las mascarillas estas de tela o comunitarias, ¿no? O las mascarillas reutilizables. Entonces, por lo tanto, están recomendando el uso, pues, de las mascarillas dobles, ¿no? Utilizar por debajo la quirúrgica descartable y por encima, pues, otra mascarilla que puede ser una reutilizable o como también podría ser la KN95. Entonces, utilicemos esta recomendación, protejámonos al máximo, al menos los costos de las mascarillas han bajado bastante y se hacen más fácil su adquisición y apliquémoslos de la mejor forma para prevenir el contagio. Y como séptimo lineamiento tenemos la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID, ¿no? Y esto justamente está encaminado pues al médico ocupacional que pueda justamente hacer que se cumplan los protocolos, vigilar que la salud del trabajador siempre esté como primer lineamiento, ¿no? En la empresa. Vigilamos también el estado de la salud desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque a veces esta pandemia ha generado problemas psicológicos en todos los trabajadores. Velar porque las personas que tienen algún factor de riesgo, ¿no? Que vamos a hablar más adelante, también estén dentro de sus controles, ¿no? Ver el tema de que ninguna persona que sea vulnerable, pues, no tenga los mínimos controles y toda la información necesaria para saber que esta persona, pues, es más propensa a contagiarse, ¿no? Entonces, la vigilancia de la salud está enfocado más al trabajo que realiza el médico ocupacional. Entonces, algunos tips importantes que tenemos que tener en cuenta para también esta pandemia son quienes son más vulnerables, ¿no? Hablábamos de un grado de vulnerabilidad, ¿no? Para justamente las personas que componen el grupo de riesgo, ¿no? Esta normativa nos dice bien claro que las personas mayores de 65, personas que tienen hipertensión arterial que no se controla a pesar de su medicación, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderado grave, alguna enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con diálisis,
alguna enfermedad o tratamiento que le baje las defensas, o un grado de obesidad, ¿no? Con un IMC más de 40, ¿no? El índice de masa corporal más de 40, o hablar más de 30 kilos, digamos, del tu peso ideal para tu talla, te convierte en una persona vulnerable, ¿no? Esto hace que tengas más posibilidad de que te contagies, y también hace que tengas más posibilidad de que te agraves, ¿no? La mayoría de personas que están en cuidados intensivos son justo personas que están en este grupo vulnerable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este grupo de riesgo. Entonces, todos cumplan los protocolos establecidos por sus empresas, por sus centros laborales, y hasta los que pueden establecer en casa, ¿no? Establezcan su protocolo de ingreso, ¿no? Para mantener todo lo necesario para evitar la propagación de este virus, igual tanto para ingresar a trabajar como para también salir, ¿no? De un centro laboral, ¿no? Por ejemplo, yo no me debo llevar la mascarilla que me dan en el trabajo a la casa, porque es una mascarilla, pues, probablemente contaminada, ¿no? En ese ambiente de trabajo. Entonces, por lo tanto, debo dejar mi mascarilla o transportarla en un recipiente, o en algo que me permita que no contagie mi ambiente de la casa con el ambiente de la calle o del trabajo, ¿no? Entonces, igual la ropa, debo tener una ropa para trabajar y otra muda para ir a laborar, ¿no? Entonces, y otra para estar en casa. Entonces, no puedo estar mezclando ni contaminando, ¿no? Con todos los accesorios, ropa o equipos de protección de la casa, perdón, del trabajo a la casa, ¿no? Entonces son estas medidas importantes que también tienen que tener en cuenta. Y qué no decir sobre el transporte público, que es el transporte necesario, ¿no? Para ir a trabajar. De forma obligatoria debemos cumplir la recomendación de usar protector facial y mascarilla, ¿no? Como sabemos, en un transporte público viaja el COVID. ¿Por qué? Porque hay una persona que vive sola, o personas que tienen que ir al hospital, están yendo a chequearse, son personas o muchos que son sospechosos y no saben que son casos positivos, pero que sí hablan, gritan, se ríen, están contestando llamadas. Entonces, por lo tanto, todas esas partículas están viajando en ese ómnibus, en ese transporte público, y las personas que están por detrás se están contagiando. Estas personas están inhalando, aspirando esas partículas. Entonces, la única forma es protegernos usando nuestro protector facial y la mascarilla de forma correcta, ¿no? Muy bien, señoras y señores, por mi parte eso es todo. Espero haber podido brindar al menos un conocimiento adicional al que ya tienen. Como les menciono, tenemos COVID todavía para todo este año 2021, quién sabe el 2022, habrán nuevas variantes, habrán nuevos lineamientos, la normativa cambiará, pero la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Así que en la medida que tú te cuides, esta pandemia empezará a desaparecer de nuestro litoral. Buenas tardes. Gracias.